Bueno, buenos días a todos de nuevo. Vamos a empezar con un poco de retraso por culpa de los moderadores de la sesión anterior. Esta sesión interactiva o este taller que vamos a dedicarlo a la inflamación persistente en las personas que viven con el VIH. ¿Cómo podemos medir esa inflamación y cuál es su significado? Yo creo que esas son dos cosas que vamos a intentar aprender en el taller de hoy, que vamos a coordinar la doctora Ana Rull del Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili de Tarragona y yo mismo, Julià Blanco, de IRSI Caixa y IGTP en Badalona. La estructura de la sesión, tal como la hemos pensado, pues vamos a hacer dos pequeñas charlas de unos 20 minutos aproximadamente, donde vamos a intentar explicar eso. ¿Cómo podemos medir esa inflamación? ¿Qué herramientas tenemos actualmente para medirlas? ¿Y qué cambios podemos esperar en esas medidas de la inflamación? Y la segunda parte va a estar dedicada a intentar entender qué información nos están dando los marcadores de inflamación, cómo debemos interpretarla y cómo podemos utilizarla para tomar decisiones clínicas si es que estamos en estos momentos en capacidad de hacerlo. Entonces, Ana, cuando quieras, vamos a empezar con la presentación y Ana nos va a explicar un poco también cómo funcionan las preguntas. Al final tenemos unas cuantas preguntas para discutir con vosotros. También, evidentemente, esperamos vuestras aportaciones, vuestros comentarios al tema de la inflamación y las preguntas serán respondidas interactivamente también. Muchas gracias, Julià. Muchas gracias a la organización por habernos dado la oportunidad de presentar este taller. Es un honor estar aquí con vosotros y, como ha dicho Julià, pues empezaremos una primera parte para ver y para hablar un poco de estos marcadores inflamatorios, pues hacer un poco de repaso, que todos ya sabéis lo que es la inflamación, ¿no? Pero hacer un poco de repaso de este proceso que encontramos en las personas que viven con el VIH, en nuestros pacientes, y que es un proceso crónico que no está resuelto. Para ello, un poco, ¿no? ¿Qué es la inflamación? Bueno, pues ya sabéis, ¿no? La inflamación es un proceso que se caracteriza porque hay una activación de células inmunes y no inmunes como defensa de nuestro organismo, ¿no? a efectos adversos y que pretenden eliminar los patógenos, ¿no? Y promover pues la reparación y recuperación del tejido. Entonces, pues una inflamación corriente pues, se caracteriza, ¿no? por el alza de estos medidores, de estas moléculas, que se activan cuando hay esta amenaza y que en principio, cuando esta amenaza desaparece, pues van disminuyendo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos esta persistencia, ¿no? Esta inflamación crónica? Como podéis ver en la tabla, ¿no? Que tenéis aquí, hay mecanismos comunes, ¿no? entre la inflamación aguda y la inflamación crónica, pero lo que podemos ver es que al final la activación es un poco distinta, ¿no? La inflamación crónica es de bajo grado y persistente, como dice, ¿no? el nombre. ¿Qué pasa? Pues que tiene, lo que tenemos es un daño colateral que está activado, ¿no? por la exposición de estas partículas de estrés que están dando daño al celular, los que conocemos como DAM. ¿Qué procesos, ¿no? hay en la inflamación? Pues tenemos unas causas, ¿no? que nos activan estos procesos de inflamación. Esto es un esquema general, ¿no? de un proceso inflamatorio normal y corriente. Tenemos unas causas que pasan desde las infecciones crónicas hasta disbiosis intestinal o parámetros de una vida poco saludable. Se activan estos mecanismos de
del sistema persistente de inflamación, y tenemos unas consecuencias que se hacen evidentes, ¿no? Pues en patologías. Tenemos síndrome metabólico, tenemos enfermedades neurodegenerativas, tenemos pues inmunosenescencia, cáncer, un sinfín de efectos secundarios. ¿Y qué pasa cuando aquí le sumamos nuestro virus, el virus de la inmunodeficiencia humana? Pues tenemos daño en las mucosas, en el sistema linfoide, hay una inmunodepresión progresiva, hay un daño en el tejido y hay unas consecuencias, unos efectos. Si hablamos de estos causas concretas de inflamación en el paciente VIH, pues aquí os he puesto algunos trabajos recientes, como podéis ver, donde podéis ver muchos de estos factores, ¿no? Tenemos una iniciación de unas causas como las que hemos visto, que son comunes, pero también tenemos una translocación microbiana con un exceso, tenemos la replicación, otros factores que nos están conduciendo a una disfunción del hígado, que este exceso de microbios lo que nos están produciendo es que haya esta disfunción que no permite una eliminación efectiva, hay una producción excesiva de proteínas críticas, junto con la activación del sistema inmune innato, tenemos un exceso de coagulación subclínica, y todo esto al final desencadena, ¿no?, en estos efectos que comentábamos. ¿Qué pasa entonces cuando hay todas estas causas? Se produce esta inflamación y hay unos mediadores de esta inflamación. Estos mediadores de la inflamación son moléculas que están presentes tanto en la inflamación aguda como en la crónica. Como podéis ver, en algunos casos hay subgrupos que realmente subfamilias que las podemos encontrar en común, pero que tienen una función distinta dependiendo del tipo de inflamación en la que estamos. No entraré en los detalles de estos marcadores, porque esto nos lo explicará con mucho detalle Julià en la siguiente parte de este taller, pero sí en la importancia de la identificación de estos marcadores. Si bien Julià nos habla de estos marcadores que ya tenemos bien definidos, pues tenemos la importancia, ¿no?, de saber encontrar nuevos marcadores. ¿Y cómo lo podemos hacer? Porque si pensamos en marcadores que ya tenemos establecidos, pues por ejemplo, todo el mundo podemos pensar en un marcador de inflamación general, como pues en la proteína C reactiva tenemos un método estandarizado que nos lo permite. En los marcadores que veremos, pues tenemos tecnologías como citometría de flujo, tenemos técnicas ELISAs, pues son marcadores que sabemos lo que estamos buscando y por tanto tenemos una diana. Cuando no tenemos este conocimiento o queremos ampliar nuestra visión y tener una búsqueda de nuevos marcadores de subpoblaciones, por ejemplo, muy específicas, ¿no?, pues entonces aquí sí que entran en las ciencias ómicas. ¿Por qué? Pues porque en las ciencias ómicas los que nos permiten es una búsqueda de marcadores. En una muestra hacemos una búsqueda completa, reproducible. En una sola muestra pues miramos todo aquello que podemos encontrar, y realmente lo que nos están permitiendo quizá es generar hipótesis. En lugar de tener la hipótesis marcada porque tenemos ya un marcador establecido, pues estamos generando hipótesis de trabajo. ¿Qué técnicas ómicas? Cuando hablamos de técnicas ómicas, las podemos englobar en distintos bloques dependiendo de lo que realmente queremos mirar y que en última instancia, ¿no?, sería un poco la molécula que vamos a detectar. Cuando nos estamos preguntando qué está pudiendo pasar, ¿no? Pues entonces aquí lo que nos estamos centrando es un poco en ver el perfil de ADN de nuestra muestra, ¿no? Tenemos los estudios genómicos. Si queremos ver un poquito mejor realmente lo que está pasando a nivel de expresión génica, que es lo que nos correspondería a lo que puede estar pasando, tenemos que irnos a los estudios de transcriptómica. Si lo que buscamos son proteínas y que nos responden, ¿no?, lo de qué
es lo que está haciendo que suceda esta activación persistente de inflamación, pues entonces tenemos las metodologías de proteómica, y si realmente queremos tener una foto instantánea del momento en que tenemos la muestra, porque estamos delante de la tecnología que más influencia tiene de aspectos ambientales, entonces nos tenemos que ir un poco más a las técnicas de metabolómica, porque realmente lo que nos están contestando es qué está pasando y qué es lo que puede estar pasando en ese momento. Aunque parece que tengamos que tener mucha información y sean complejas, realmente esto sería como un esquema de la metodología o un diseño de un estudio. Concretamente he de decir que es de metabolómica, pero se puede aplicar a cualquiera de las otras ómicas, ¿no? Porque realmente lo que tenemos es una muestra que queremos analizar, que puede ser desde una muestra de un biofluido a una muestra incluso de tejido. Simplemente tenemos que tener claro que, dependiendo de la muestra, pues quizás necesitamos un tratamiento u otro. Dependiendo de la área que queramos estudiar, pues nos dirigiremos a un tipo de tecnología más específico, puede ser la cromatografía líquida, por ejemplo, y obtenemos unos datos. Esos datos se normalizan, se trabajan, y mediante análisis estadísticos pues podemos discernir aquellas moléculas que realmente pues nos están dando, pues por ejemplo, esta activación persistente. Y lo que conlleva que si tenemos una detección de alguna molécula interesante, pues llegamos a establecerla como marcador o biomarcador en este caso. Para que veáis un poco que realmente en el proceso, en la infección del VIH, hay trabajos en relación a estas técnicas, por tanto es algo que se puede aplicar a nuestros estudios y que realmente no es lejano, que sino también es cercano. Os repaso un poco todas las técnicas, haciendo un poco de hincapié en algunas en las que realmente he participado para que veáis lo accesibles que son, más que nada. Y empezamos por las genómicas. Aquí no os he puesto ningún trabajo porque realmente estamos trabajando, y para ponernos una cosa a medias, pues he preferido daros la información de que, por ejemplo, en genómica tenemos los estudios de genoma completo, ¿no? Que es lo que estamos ahora analizando, pero que podéis encontrar algunos trabajos recientes muy buenos. En esta área también se incluiría, por ejemplo, el trabajo que nos presentó ayer nuestro compañero en la sesión plenaria, el doctor Javier Martínez Picado, de Sara Morón López, que es muy reciente y que es de epigenómica. También sería en esta área de estudio. En estudios de transcriptómica, aquí estamos, como hemos dicho, es buscar expresión génica, ¿no? Estamos buscando aquellos RNAs, por ejemplo, cortos, ¿no? Que pueden, en este caso mirnas, ¿no? Que nos pueden estar dando una información de lo que está pasando en el organismo para que haya un efecto, ¿no? Que se puede aplicar perfectamente a estudios de inflamación. Lo que tenemos, por ejemplo, en este caso es un array que se puede realizar por una técnica qPCR en nuestro laboratorio, y lo que nos traslada es pues identificación de un patrón diferencial entre dos grupos de estudio, y de este patrón aquellas moléculas que mayor expresión tienen diferencial pues se pueden valorar para si son un buen marcador de pronóstico clínico. Si nos fijamos en estudios de proteómica, aquí tenéis también algunos trabajos de un perfil, buscando perfil, por ejemplo, de inflamatorio de proteínas, ¿no? En pacientes VIH, por ejemplo, en este caso, ¿no? Incluso de cohortes de pediatría. Y, por ejemplo, en este trabajo que he puesto aquí, se detectaron hasta unas 239 proteínas. En este caso, el pretratamiento de la muestra, por ejemplo, era depleccionar aquellas de mayor abundancia para que te pudieras tener un perfil muy concreto de todas aquellas que están disminuidas, y por tanto podías detectar todos aquellos cambios diferenciales que si no tratas la muestra pues se quedan pues enmascarados, ¿no? ¿Y qué haces? Pues todas las detectadas pues
Miramos aquellas que eran más diferenciales entre los grupos y miramos, en este caso, pues vías implicadas, ¿no? Miramos las vías implicadas y podemos incluso mirar aquellas que tienen una mayor relevancia y una mayor importancia en estas vías. Este caso es un estudio de metabolómica. Como os he dicho, el estudio de metabolómica lo que nos permite es tener una foto instantánea del momento, porque realmente es la técnica que tiene más influencia, ¿no? Entonces, este estudio no está todavía publicado, lo tenemos en revisión. Y ayer Jen también pudo explicar en el póster esquina este trabajo. Entonces, en este caso, no solo teníamos un perfil de metabolómica, sino también hemos combinado un perfil de lipidómica, porque dentro de la metabolómica hay un subestudio más específico que nos permite detectar especies lipídicas concretas. Entonces, la combinación de ambos, pues como estamos viendo hasta ahora, nos ha dado un patrón diferencial entre dos grupos de estudio. Este patrón podemos ver que realmente separa las dos poblaciones y lo mismo que habíamos hecho anteriormente, intentar buscar qué marcadores están más expresados o más diferenciales entre los grupos para ver si podemos encontrar un buen predictor clínico, que al final es lo que nos interesa, estamos buscando marcadores, ¿no?, de diagnóstico. En este caso, por ejemplo, antes os he puesto el ejemplo de una molécula concreta, pero en este caso, por ejemplo, hacíamos una combinación de algunas de las moléculas más interesantes, combinando metabolitos y especies lipídicas. También os he puesto este subgrupo de estudio porque dentro de la metabolómica, como os digo, hay la metabolómica general, metabolitos. Dentro de esta metabolómica podemos detectar especies lipídicas concretas, un perfil lipídico muy amplio, pero también podemos hacer un perfil de glicoproteínas. El perfil de glicoproteínas es algo más dirigido, porque realmente es más acotado. Hay muchos trabajos, no en VIH, sino en general, porque es algo bastante reciente y que se están estudiando bastante, porque directamente están dándonos una información de la inflamación. En el perfil de glicoproteínas, cuando tenemos el perfil y detectamos este pico de intensidad, si hacemos la proporción entre la altura y la anchura de este pico, tenemos una relación directa a que haya mayor inflamación en esa muestra que estamos analizando. ¿Para qué nos sirve, ¿no?, toda esta tecnología? Pues es lo que decíamos, ¿no? Lo que estamos intentando es buscar información, toda la información posible, que nos dé y que nos esté ayudando a entender qué mecanismos se están produciendo. En nuestro caso, pues estamos buscando, ¿no?, marcadores de inflamación de este proceso persistente crónico que tenemos no resuelto y que es presente en las personas que viven con VIH. Y realmente las ómicas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues lo que me interesaba explicaros era realmente que nos facilitaban el poder buscar hipótesis, porque nos dan la posibilidad no de ir a moléculas ya establecidas y estudiadas, sino nos dan la posibilidad de hacer lo que no conocemos como el Fishing Expedition, pues ir a buscar, ¿no?, estas respuestas, ir a buscar posibles potenciales, no solo de evolución de la enfermedad, sino de intervención, ¿no?, de poder ir a buscar dianas terapéuticas, porque realmente hemos visto, ¿no?, cómo estas causas que tenemos producen estas medidas de inflamación, tenemos este proceso inflamatorio crónico, tiene unos efectos concretos, unos efectos visibles en esta población. Por tanto, si encontramos también la relación, pues podemos poner métodos de intervención que también nos ayudan a bajar este estado persistente. Porque bueno, tenemos muchos trabajos de CORIS en los que podemos ver efectos de comorbilidades, pero he cogido este reciente que salió en CROI, donde, como veis, realmente es algo importante en la población VIH, porque realmente estos efectos los vemos en la presencia y en la persistencia de más de una comorbilidad, ¿no?, que hacen que también tengamos estos procesos de envejecimiento más tempranos, bueno, por ejemplo. Y, por tanto, como os decía, tener los marcadores, conocerlos bien, tenerlos estudiados, no solo nos sirve para la detección y para entender, sino también para poner potenciales efectos terapéuticos. Aquí os he puesto una tabla de algunos antiinflamatorios, ya agentes antiinflamatorios conocidos, ¿no?, que pasan bueno, de los básicos de cómo hacer una
buena calidad de vida, ¿no? de cambiar la dieta o promover el ejercicio, pero sino también inhibidores concretos, porque ya vamos a las dianas que ya hemos establecido y hemos conocido. Por tanto, si hacemos un poco de resumen, ¿no? para tener claro lo que estamos buscando y lo que veremos ahora con los marcadores, pues tenemos que tener bien clara la idea de que la infección por VIH es una enfermedad inflamatoria crónica que comparte la similitud con las otras enfermedades inflamatorias. Por tanto, hay unas causas y unos efectos de estos que son consecuencia de estos parámetros elevados persistentes en el tiempo. ¿Qué nos ofrecen las ciencias ómicas? Pues las ciencias ómicas nos ofrecen una visión holística del organismo, porque nos están dando una visión de una simple muestra, una cuantificación completa, simultánea y rápida, y que también es reproducible de muchas moléculas en una misma muestra. Por tanto, estamos buscando nuevos retos. Y estos retos son medidores de la inflamación que podremos definir si realmente al final ¿no? los validamos como marcadores de inflamación. ¿Y qué nos ofrecen estos marcadores de inflamación? Pues nos ofrecen un elevado valor predictivo, porque nos podemos ver qué consecuencias conllevan sobre los efectos que luego vemos en comorbilidades, morbilidad y mortalidad. Y la pregunta, ¿no? Entonces es, realmente yo he hecho, ¿no? un poco de introducción, la importancia y cómo buscaríamos nuevos marcadores, pero realmente tenemos marcadores de inflamación en VIH, y esto es lo que nos explicará Julià con más detenimiento. Las preguntas las dejaremos para el final, porque así será más compacto. Si queréis cargar la presentación de Julià, entonces explicaré lo de la aplicación. Y cuando termine Julià tendremos las preguntas que os hemos preparado para tener un poco de interacción, para ver si habéis estado atentos. Y entonces, mediante la aplicación, ¿no? podéis ir a votación interactiva, tenéis ahí debajo. Y nosotros somos el taller 2, ¿no? la sesión interactiva 2. Por tanto, podréis acceder a la votación y podréis ir dando respuesta a las preguntas. Os hemos preparado 5 preguntas muy facilitas, que seguro que aprobáis todos, y las iremos comentando. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Si alguien tiene la necesidad imperiosa de hacerle una pregunta a Ana, la puede hacer ahora, aunque hayamos dejado las preguntas para el final. También la podéis hacer por la aplicación. Sí, también por la aplicación. Las personas que nos están viendo a través de la emisión en streaming también pueden hacer preguntas. Yo sé que tenía un comentario antes de pasar a la mía. Es sobre el inmunometabolismo, y que creo que es un área que está abriéndose camino de manera muy importante, que estamos aprendiendo muchas cosas y que no sé qué futuro le ves en el campo de VIH, no solo en el terreno de biomarcadores, sino también en control de eso, bueno, el reservorio, etcétera, etcétera, el control incluso de la replicación de VIH. Sí, yo creo que sí, que tiene futuro, porque bueno, hemos planteado las ómicas un poco como búsqueda de biomarcadores de inflamación, porque era nuestro taller de hoy, pero no se acota simplemente a esto, porque si habéis visto algunos de los trabajos que he presentado, ¿no? Pues había trabajos de controladores de élite, por ejemplo, tenemos trabajos, ¿no? de recuperadores, no recuperadores, y realmente pues depende de lo que queremos preguntar, de lo que queremos, ¿no? buscar, pues podemos también aplicarlo también en trabajos de reservorio, y yo creo que nos puede dar mucha información, porque son muchos los datos. La otra cosa es interpretar los datos. Sí, eso es lo más complicado. Eso es lo que vamos a intentar explicar ahora. A ver. Creo que ya estoy en mi presentación, sí. Vale.
básicamente lo que vamos a intentar hacer ahora es entender qué nos están diciendo, qué nos están explicando estos marcadores de inflamación que todos vemos continuamente en diferentes cohortes de pacientes VIH. ¿Cómo los podemos interpretar y hasta qué punto podemos considerar que son útiles en este momento? Y pensando un poco más allá, ¿qué tenemos que hacer para darles una utilidad que en este momento tal vez no tengan y que estamos desaprovechando? A modo de introducción, y como os ha explicado muy bien Ana, la inflamación es un mecanismo enormemente complejo que involucra diferentes tipos celulares. Y esos tipos celulares no son solo células del sistema inmunitario, sino que son muchísimos tipos celulares de nuestro organismo. Y podemos pensar en esa inflamación como una activación de nuestro sistema inmunitario, donde podemos tener marcadores más o menos específicos de células dendríticas, de células NK, células B, células T, pero tenemos también todo un componente no inmunitario que nos está dando más complejidad al sistema. Por lo tanto, nuestra capacidad de interpretar, como decía Ana, los datos de inflamación es todavía limitada. ¿Por qué? Porque básicamente nuestro organismo y el sistema inmunitario es como una gran red social, y donde podemos tener pues, un efecto mariposa, es decir, cualquier cosa que pase en un extremo del sistema puede tener un impacto grande en el otro extremo. Absolutamente todo está interconectado. En nuestro sistema inmune, las células T hablan con las células B, las células T reguladoras se comunican con todo nuestro sistema inmunitario, y eso lo hacen no solo a través de contactos celulares, sino a través de esas citoquinas, que son los mecanismos que utilizan las células del sistema inmunitario para comunicarse en la distancia. Nosotros lo que usualmente medimos cuando medimos marcadores de inflamación son estas citoquinas o otros marcadores que nos ha hablado Ana, pero básicamente estamos hablando de este tipo de citoquinas, de esa comunicación en el sistema inmunitario. Cuando hay mucha comunicación nos quiere decir que está ocurriendo algo en algún lugar del sistema inmunitario. Lo complicado es saber dónde y qué es lo que está pasando. De todas maneras, aparte de dibujar esa complejidad enorme, sí que tenemos algunos marcadores donde tenemos una cierta idea de lo que nos están diciendo. Y yo es lo que voy a intentar explicaros hoy. Vamos a intentar centrarnos en algunos marcadores clásicos que todos conocemos, que todos hemos visto, como pueden ser los marcadores de activación de célula T, la inflamación crónica asociada a la activación de las vías de interferón de tipo 1, que es una característica también de los pacientes VIH positivos, los marcadores de activación de monocitos, ese CD14 soluble o CD163 que también hemos visto, y al final, más brevemente, esos marcadores de inflamación general o de coagulación y endoteliales que tal vez se nos escapa un poco más su significado porque tienen una acción pleiotrópica y porque están en todas partes y porque es difícil entender lo que nos están diciendo. Vamos a empezar por un marcador celular que tiene una larga historia en la infección por VIH. Es la expresión de HLA-DR y CD38 en las células T, en las células CD8 o en las células CD4. Desde los años 90 ya se identificó este marcador como un marcador de mal pronóstico en la evolución de la infección. Y, de hecho, parecía que podía predecir la progresión a SIDA de manera incluso más efectiva que el recuento de células CD4 o que la carga viral. De todas maneras, este marcador nunca llegó a prosperar como prosperó el CD4 y la carga viral como biomarcadores para la toma de decisiones en la práctica clínica.
¿Qué nos está contando el CD38 y el HLA-DR en las células CD8? Pues básicamente esta activación de las células CD8 se produce durante un fenómeno de presentación antigénica. En ese fenómeno, las células dendríticas van a presentar antígeno, bien sea a las células CD8 a través del MHC de clase 1 o a las células CD4 a través del MHC de clase 2. Y estas células dendríticas presentan una expresión elevadísima de HLA-DR y de CD38. Por lo tanto, durante este proceso de presentación antigénica, lo que va a ocurrir es que va a transferirse parte del HLA-DR que está expresado en estas células dendríticas a la célula que va a ser activada. Esto es algo que se ha descrito muy recientemente en este paper que os referencio aquí y que nos da una explicación a por qué en estos pacientes HIV positivos tenemos estos elevados niveles de CD38 y de HLA-DR. Era un misterio que no conocíamos, porque el marcador CD38 no es un marcador de activación inmune clásico. Para un inmunólogo, si le preguntas a un inmunólogo y le dices que estás midiendo activación por CD38 y HLA-DR, te va a decir que por qué miras CD38. Y ahora ya sabemos por qué hay una elevada expresión de estos marcadores. Realmente, las células CD8 y las células CD4 están capturando CD38 y HLA-DR durante los procesos de presentación antigénica. Por lo tanto, lo que nos está diciendo esa activación inmune en los pacientes VIH positivos es que se están dando o están teniendo lugar procesos de activación, de presentación antigénica en nuestros pacientes. Y esto es un seguimiento de este marcador HLA-DR CD38 en el proceso de la infección por HIV. Esta es una cohorte que establecimos hace unos años en Mozambique de infección aguda. Tenemos seguimiento durante el primer año de la infección, desde el mes 2, y después tenemos una cohorte transversal de individuos crónicos, bien sea naïf o bien sea tratados. Y como podéis ver, pues realmente la activación durante las primeras etapas de la infección es enorme. Es donde se produce esa presentación antigénica, donde se está produciendo la respuesta primaria contra el virus. Después se reduce, pero se mantiene evidentemente elevada en los pacientes no tratados para reducirse con la terapia antirretroviral. Pues bien, si ese CD38 y HLA-DR nos está diciendo que hay presentación antigénica, eso puede estar asociado con fenómenos de replicación viral residual o de producción de virus a partir de células latentemente infectadas. Algunos datos apuntan a eso. Si recordáis, es este paper de María José Buzón y Massanella en colaboración con Javier Martínez Picado, la intensificación de raltegravir se asociaba a un descenso de 2 LTRs y eso se veía específicamente en pacientes que presentaban niveles más elevados de activación inmune. Por lo tanto, es posible que esa activación inmune nos esté explicando una replicación residual o al menos una presencia de antígenos virales en nuestros pacientes. De todas maneras, hay diferentes papers que intentan asociar esa activación inmune con reservorio, con replicación viral residual, y los datos son realmente confusos. Hay algunos que presentan correlaciones significativas, pero en general no podemos asumir que una mayor activación inmune se asocie con un mayor o un menor reservorio. El segundo punto es la activación de las vías de interferón de tipo 1. Como os comentaba también Ana, estas vías de interferón de tipo 1 se activan a partir de los receptores DAMS y PAMS y de los diferentes TLRs, y lo que van a dar lugar es a una signatura, a una firma génica muy evidente y a la presencia de interferón alfa también soluble en el plasma de los pacientes VIH positivos. Nuevamente, esta presencia de interferón alfa es muy evidente en infección aguda,
pero después los niveles son bastante difíciles o pierden bastante la significancia respecto a las personas no infectadas y evidentemente también son mayores en enfermos no tratados que en pacientes crónicos correctamente tratados. Probablemente lo más interesante no sea medir directamente interferón alfa, porque hay una cantidad enorme de variantes de interferón alfa. Es mucho más fácil medir aquellos genes que están controlados por la vía del interferón. Y en este caso, pues por ejemplo, podemos ver que la expresión de Siglec-1 en monocitos, este es un marcador asociado a interferón, pues es claramente muy elevada durante todo el proceso de infección activa, de infección virémica, y se pierde en esa infección tratada en la fase crónica. Por lo tanto, el interferón nos está apuntando también a una presencia de replicación viral, nos puede permitir identificarla, pero sobre todo yo creo que lo más fácil no es medir interferón, sino que es medir aquellos genes asociados a interferón. Y hay diferentes ejemplos, por ejemplo, las oligoadenilatos sintetasas, los OAS, que son también asociados a interferón, pues se expresan mucho más en pacientes HIV positivos y además se asocian con desórdenes neurocognitivos y también con una pobre respuesta inmunológica. Sin embargo, el interferón también tiene un problema, y es que no es específico de HIV. Cualquier virus, cualquier infección viral puede estar activando este interferón. Y, por ejemplo, pues la presencia de una coinfección por hepatitis C es un correlato que incrementa estos parámetros asociados a la activación de interferón, en este caso la expresión de la citoquina IP10. Interferón es una buena diana también, podría ser una buena diana terapéutica, y todos conocemos los papers de Danny Dueck, pero los resultados tampoco son espectaculares. El último marcador, LPS y el eje de los monocitos, CD14 soluble y CD163. También es una historia que conocéis todos, no vamos a entrar en detalle. El VIH destruye las células CD4 en el epitelio intestinal, por lo tanto, la función de barrera de ese epitelio se va a perder parcialmente y va a haber una traslocación bacteriana hacia el torrente sanguíneo que, aparte de alterar el entorno inflamatorio en el intestino, también va a tener un efecto sistémico por la presencia de LPS en este material traslocado. Sí, vale. Y esto va a tener un impacto directo en los monocitos. Los monocitos tienen receptores para LPS y podemos seguir esa activación que van a sufrir los monocitos en sangre periférica. Todos sabéis que los monocitos expresan CD14 y en estado de reposo no expresan CD16, y lo que vamos a ver en los pacientes VIH positivos es que estos monocitos CD14 van a empezar a expresar CD16 e incluso van a perder la expresión de CD14 para generar un fenotipo de monocito mucho más activado, que además es enormemente proinflamatorio. Y eso es algo que parece ser más característico de la infección crónica que de la infección aguda. Nuevamente, perdonad, si hacemos un seguimiento de estos marcadores de activación de monocitos, lo que vemos es que durante la infección aguda el proceso es relativamente lento, y es a partir de los 6 meses donde se observa esta activación de monocitos, donde empezaríamos a ver la presencia de esos monocitos altamente inflamatorios, que van a empezar a producir CD14 soluble y CD163. Y eso es algo que de una manera tal vez desconcertante tampoco se observa en infección aguda. En infección aguda el CD163 se expresa
a partir del mes 2 de la infección, mientras que el CD14 soluble tenemos una expresión muy elevada en mes 1. Es una expresión muy aguda. Por lo tanto, parece que hay una discordancia entre los marcadores celulares de monocitos y los marcadores solubles. Es algo que todavía no entendemos, pero que evidentemente es algo que no nos ayuda a darle consistencia a nuestra interpretación de los datos. El LPS, recordar, la translocación bacteriana no es una bacteremia abierta en plasma. Los niveles, por supuesto, son mucho más bajos de los que podemos encontrar en una sepsis, pero sí que pueden tener un efecto y sí que nos pueden ayudar a evaluar la función de la barrera epitelial en nuestro intestino. No entro más en detalle. ¿Y esa activación de monocitos qué consecuencias puede tener o en qué pacientes podemos estar más interesados en evaluarla? Como os he dicho, los monocitos activados son altamente inflamatorios, son muy propensos a producir placa, por lo tanto, en aquellas personas con riesgo cardiovascular tal vez es interesante conocer el estado de activación de estos monocitos. Y también estos monocitos CD16 positivos tienen mayor movilidad, tienen mayor capacidad de cruzar la barrera endotelial y, por lo tanto, pueden llegar más fácilmente al sistema nervioso central. Y se asocia la activación de estos monocitos también con deterioro neurocognitivo. Por último, IL-6, que es también otro clásico. Aquí ya no me atrevo a decir qué es lo que nos está diciendo IL-6, porque IL-6 está absolutamente en medio de todas las vías de inflamación. Es una citoquina enormemente pleiotrópica, por lo tanto es complicado poder dar una respuesta a esta pregunta. ¿Qué nos está diciendo los niveles mayores de IL-6? Simplemente comentaros que IL-6 es una de las citoquinas que participan en la producción de reactantes de fase temprana en el hígado y que, por lo tanto, también podría estar relacionada con todos esos marcadores que estamos viendo elevados en nuestros pacientes VIH positivos. A partir de esto, pues a esa pregunta original, pues yo creo que probablemente no he respondido ninguna de ellas, o si la he respondido de manera muy, muy parcial. Y básicamente es porque, aunque entendamos el mecanismo, nos es enormemente difícil poder asignar o linkar un marcador inflamatorio a un evento primario que esté ocurriendo en nuestro organismo. Incluso los niveles de LPS en plasma, los niveles de CD14, probablemente no están solo influenciados por la funcionalidad del epitelio intestinal. Y básicamente es que intentamos leer lo que está pasando en el sitio erróneo. Y yo esto lo llamo el modelo de los dos embudos. O sea, nosotros nos vamos a mirar marcadores de inflamación en sangre periférica, pero la sangre periférica no es donde están pasando las cosas. La sangre periférica, vamos a decirlo así, muy a lo bruto, y perdonar, es un poco como la cloaca, es como mirar el SARS-CoV-2 en las aguas residuales. Sabemos qué es lo que está pasando, pero no sabemos lo que está pasando. Porque además tenemos muchísimos marcadores de muchos fenómenos y tenemos que ir, a partir de ese marcador, tenemos que volver atrás a buscar cuál es el origen. Y en estos dos embudos nos hemos perdido completamente. No sabemos si lo que estamos midiendo puede estar asociado a un daño tisular, bien sea en el epitelio, bien sea en el lymph node, en cualquier órgano linfoide, si está asociado con una toxicidad farmacológica, si está asociado con la presencia de antígenos virales o si está asociado con otras coinfecciones, porque recordar que además la mayoría de los marcadores que estamos mirando no son específicos de HIV. Y esta limitación lo que nos hace es que estos marcadores pierdan la capacidad de ser biomarcadores.
¿Qué es un biomarcador? Yo para esto pues, me lo he preparado y he ido a buscar una definición buena de biomarcador. Un biomarcador es cualquier característica que puede ser medida objetivamente, por supuesto, y que puede ser evaluada como un indicador de un proceso biológico normal, de un proceso patológico o de un proceso farmacológico. ¿Cuál es el objetivo de un biomarcador? Pues es definir una intervención terapéutica. Y yo creo que a la pregunta si los marcadores de inflamación en este momento en VIH están cumpliendo este criterio, pues yo creo que todavía no. Y todavía no sé si es culpa nuestra o culpa de los biomarcadores, pero creo que no estamos todavía en ese punto. No hay suficiente especificidad. Probablemente a veces los biomarcadores, sobre todo los celulares que se miden por citometría de flujo, no hay ensayos estandarizados, necesitamos precisión, necesitamos cutoffs, etcétera, etcétera. Y por supuesto el empleo de estos biomarcadores también puede llevar un coste económico asociado. Yo creo que esas son limitaciones adicionales al uso de estos biomarcadores. Yo lo dejo aquí. Vamos a pasar a las preguntas, si queréis. ¿Alguna pregunta para Julia? Sí. Quien quiera. Meritxell. Y el mismo. Enhorabuena por el taller. Yo simplemente lo que quería hacer hincapié, o sea, que estos marcadores, llamémoslos biomarcadores o no, se asocian a muerte cruda en los pacientes infectados por VIH, incluso bajo tratamiento a día de hoy. Entonces, como CF163 soluble, dímeros D, interleuquina 6, o sea, son marcadores que se han asociado a muerte cruda en pacientes bajo tratamiento. Entonces, ¿qué intervenciones se os ocurren que se podía hacer y sobre dónde incidir? Exacto. Porque se da en los pacientes con CD4 alto, con carga viral controlada, como son la inmensa mayoría de los pacientes en tratamientos bien tolerados, los que tenemos hoy en día, pero sobre todo en pacientes que vienen de lejos, que vienen históricamente con tratamientos subóptimos desde antes del 96, que hoy en día están muy bien, pero que siguen teniendo esta inflamación crónica de bajo grado y que eso está influyendo en muerte y en la aparición de eventos nocidas. Sí, absolutamente de acuerdo. No seré yo quien vaya en contra de los marcadores de inflamación, pero no hay ningún marcador que esté dando una indicación clínica. O sea, niveles de IL-6, niveles de CRP, niveles de cualquiera de estos marcadores que han sido, o de CD14 soluble, que han sido asociados a muerte, han sido validados. Entonces, yo creo que esto probablemente es culpa de que no se han diseñado los ensayos clínicos apropiados para dar el valor de biomarcador a estos marcadores. O sea, si realmente un ensayo nos pudiera decir que un valor de IL-6 por encima de un determinado cutoff se asocia directamente a muerte y además podemos prevenirlo aplicando un tratamiento para reducir esos niveles de IL-6, eso sí que sería realmente una prueba que nos permitiría tener no solo un biomarcador, sino también una intervención terapéutica asociada a ese biomarcador. De hecho, la variabilidad de los biomarcadores es una limitación, por supuesto, pero la aplicabilidad también lo es. Y si no diseñamos estudios cuyo objetivo sea validar esos biomarcadores, nunca tendremos biomarcadores que nos permitan hacer una intervención clínica en los pacientes VIH positivos. Bueno, gracias por estas charlas tan interesantes. A mí el tema de CD38 y HRDR siempre me ha interesado muchísimo y, de hecho, en los modelos de macacos de vacuna atenuada viva veíamos estas
este patrón también con la vacuna, ¿no?, de esta activación CD38-HLDR, pero lo que veíamos, y creo que también se ha visto en los estudios de Georgi, que había una diferencia clara entre HLDR solo o CD38 solo. O sea, el de progresión a viremia, etcétera, era el CD38 solo. En cambio, igual, las que expresaban HLDR sin CD38 tenían un mejor pronóstico. No sé si en vuestros pacientes la cohorte esta de agudos lo habéis analizado por separado. No. Pues no igual... hemos hecho... A ver, tenemos el dato, pero no hemos hecho un análisis y luego yo con progresión. Me pregunto si realmente esto tiene que ver con estos eventos de presentación antigénica que se ha visto en influenza, creo que era. Pues igual la activación de estas presentadoras no es igual. O sea, a veces transmiten HLDR CD38, a veces solamente HLDR, a veces solamente CD38, y esto puede influenciar el estado de activación de estas que han sido presentadas. Y igual las hace mejor o peor, ¿no? O sea, aquí veo un hilo. Sí, por supuesto. O sea, la coexpresión o la monoexpresión de HLA-DR o CD38 en células CD8 puede estar asociada a los niveles de expresión de DR y de CD38 en la célula presentadora. Y, por supuesto, esos niveles pueden ser un reflejo de diferentes propiedades y diferentes capacidades de estimulación de la célula CD8. Por lo tanto, el outcome de todo esto puede ser muy diferente en una célula que expresa los dos marcadores o solo uno. Muchas gracias por las presentaciones. Quería preguntaros a los dos si sabéis en estos pacientes, el paciente de Berlín, el paciente de Londres o el paciente de Düsseldorf, cuando los han curado, entre comillas, ¿qué ha pasado con los biomarcadores de inflamación? ¿Se han revertido? Pues yo no tengo ese dato. Probablemente, a ver, yo creo que es muy complicado tener o sacar alguna conclusión, aunque supiéramos el dato. Me interesa vuestra opinión. ¿Se irá a la inflamación? O sea, porque incluso con una cura esterilizante, el daño intestinal, todo esto desaparecerá. Incluso en los pacientes donde se haya podido erradicar o al menos curar funcionalmente la infección por VIH, probablemente necesitarán un seguimiento. Yo creo que aquí los biomarcadores y sobre todo, y aquí le estoy pisando el terreno a Ana, los biomarcadores que nos puedan predecir una pérdida de control, yo creo que eso es clave. Si vamos hacia aquí, vamos a tener que definir este tipo de biomarcadores, y aquí Ana es la que tiene la palabra. Completamente de acuerdo con Julia. Hay que mirar a ver qué información nos dan estos biomarcadores para saber más. Por eso entraba también en el tema del inmunometabolismo y tema reservorio y control de la expresión génica, porque yo creo que eso es algo que, bueno, puede ser interesante evaluar si puede ser de ayuda en eso, la predicción de una falta de control. Que eso es un tema también relevante si pensamos en estrategias de curación funcional. O sea, cómo vamos a seguir a estos pacientes y cómo vamos a predecir si tienen posibilidades o no de perder ese control inmunológico de la replicación viral. Sí, muchas gracias a los dos, Ana y Julia. Desde el punto de vista clínico, una cosa que a mí me sorprende, probablemente por ignorancia, es por qué marcadores que aparentemente miden el mismo campo o la misma línea, por ejemplo, en la inmunoactivación, el SCD14 o SCD163, o bien la proteína C reactiva, interleuquina 6 o el fibrinógeno con el D-dímero, ¿por qué generalmente no van en la misma dirección? Cuando tienes algún cambio en estudios o en algún tipo, digamos, de ensayo clínico o en cohortes, van a veces apareados
en la misma dirección, pero muchas veces van en direcciones opuestas. ¿Es un problema intrínseco de cada marcador, porque lo estamos, digamos, reduciendo a una cosa simplista de que parece que miden lo mismo, o es la variabilidad, la técnica, que quizá es más variable en alguno de ellos que en otro? Yo creo que probablemente está asociado a que estamos mirando en el sitio que no es el correcto. Estamos mirando todos los biomarcadores en plasma y muchos de ellos están reflejando cosas que están pasando en tejido. Y esta es una de las razones. La otra razón es esa interconectividad. ¿Y la solución qué sería? ¿Un estudio de ómica, por ejemplo, o mirar en tejido y ver si tenemos suerte? Sí, pero mirar en tejido es algo que es más complicado. No. Yo creo que la solución no pasa por cambiar de muestra, yo creo que pasa por cambiar de biomarcador. Hay una cosa que también tenemos que tener en cuenta, que para tener un biomarcador útil tampoco necesitamos saber cuál es su mecanismo y qué es lo que nos está diciendo. O sea, estrictamente un marcador es algo que se correlaciona con un proceso clínico y que nos permite hacer una intervención. Puede ser cualquier parámetro, puede ser desde un metabolito hasta una citoquina o hasta la expresión de un receptor en un tipo celular concreto. Y no tenemos por qué entender al 100% qué es lo que nos está diciendo. Simplemente tenemos que tener claro que nos es útil para tomar una decisión clínica. Una pregunta. ¿Se sabe cuál es el efecto que tienen los fármacos antiinflamatorios convencionales en la activación hiperinmune de los pacientes? O sea, seguro que se han hecho ensayos clínicos, ¿no? En pacientes VIH que les han dado corticosteroides, etcétera. ¿Se ha visto algún efecto positivo en la inflamación? Reducción, tendría que revisarlo, ¿eh? No tengo ahora ningún paper en mente donde claramente se esté evaluando eso. El impacto de un corticosteroide, por ejemplo, en los niveles de CD38 y HLA-DR. Tendría que revisarlo, pero es una buena pregunta. Hola. Yo soy clínico y me dedico a la clínica, soy del Hospital de Santa Lucía, de Cartagena. Y claro, cada vez que intento entrar en una charla de estas de inflamación, para ver si me entero de algo, pues la verdad es que cada vez salgo más disperso. No sé exactamente si alguna vez esto tendrá una aplicación práctica desde el punto de vista del clínico que se dedica a la clínica. Yo con el tema del SARS-CoV-2, realmente nos hemos dado cuenta que la forma de reaccionar de cada organismo es totalmente diferente. Hemos visto diferentes fenotipos de pacientes, diferentes respuestas, diferentes edades. Y esta complejidad de tanta variabilidad y heterogeneidad en los fenotipos es muy probablemente en el contexto de una respuesta inmune que tal y como vosotros decís, es difícil de controlar. Si tanta variabilidad, tanta diversidad en diferentes momentos, ¿cómo podemos abarcar esa complejidad? Y desde esa complejidad, ¿qué tipo de mecanismos podemos tener para obtener respuestas que de alguna forma se puedan estandarizar? No sé si la inteligencia artificial tendrá algún papel en esto, o qué pensáis, sobre todo para que tengamos alguna respuesta para los clínicos que sean lo suficientemente entendibles. Yo creo que lo primero es tener la pregunta. Quiero decir, los marcadores de inflamación nos van a servir en rutina para tratar a un paciente estándar, que en este momento, pues, con la terapia antirretroviral, pues probablemente esté funcionando muy bien. ¿O tenemos algún colectivo específico donde estos marcadores de inflamación nos pueden dar o nos pueden ayudar a tomar decisiones? Yo creo que ese es un punto de partida. Comentábamos los pacientes que llevan mucho tiempo en terapia, que a lo mejor empezaron con terapias subóptimas y que aquí hay que hacerles un seguimiento específico.
pacientes con CD4 muy bajos, que no recuperan CD4 a pesar de la terapia antirretroviral. Tal vez aquí es donde estos marcadores de inflamación nos pueden ayudar a mejorar la terapia en estos pacientes. Yo creo que en un paciente estándar en este momento probablemente no necesitemos un seguimiento de marcadores de inflamación. Eso por un lado. Entonces, diseñar esos estudios, hacernos la pregunta y pensar cómo podemos hacer que un marcador de inflamación llegue a ser un biomarcador. Y yo creo que en lo que comentabas de reducir la complejidad o intentar entender la complejidad a través de inteligencia artificial es algo muy interesante también. O sea, eso implica, evidentemente, generar muchos datos de cada paciente. Llegará un momento en que se podrán generar esa cantidad de datos de manera relativamente fácil, cómoda y barata, sobre todo, y a partir de esos datos podamos tener una información clara que nos indique si el tratamiento que está recibiendo esa persona es el correcto o no es el correcto, si hay presencia de antígeno viral, si hay presencia de activación inmunitaria, si debemos pues cambiar de tratamiento o no cambiar de tratamiento. Es un poco el mismo concepto que se comentaba en la sesión anterior, pues si somos capaces de sofisticar nuestra capacidad de medir el reservorio, si podemos tener una asociación de reservorio incluso a nivel de single cell para saber qué es lo que está pasando en cada uno de nuestros pacientes, la cantidad de información que tendremos será mucho mejor. Tenemos que ser capaces de digerirla y de procesarla, o al menos que una pipeline de inteligencia artificial lo haga por nosotros. Pero podemos llegar a ese punto, a que los marcadores de inflamación, marcadores de expresión génica, cualquier tipo de información molecular sobre el paciente sea de ayuda. Muy buenas las presentaciones y gracias. Gracias a vosotros. Y aquí también, nuevamente, la metabolómica, yo es que soy fan. Yo creo que también puede jugar un papel muy importante, porque nos está dando también muchísima información de lo que está ocurriendo. Incluso metabolómica a nivel, ya no solo en plasma, sino a nivel celular. ¿Alguna otra pregunta? Que pasamos ahora. Bueno, oye, enhorabuena por vuestras charlas, la verdad es que es un gustazo, ¿no? Yo me preguntaba para qué necesitamos, independientemente para entender las cosas, pero para qué necesitamos un biomarcador inflamatorio en el VIH. Hombre, si nosotros nos dedicáramos y atendiéramos, no sé, artritis inflamatorias, enfermedad de Crohn, desde luego, ¿no? En el VIH, pues en el VIH, independientemente de que sea un mecanismo en la progresión, pero biomarcador, ¿para qué? ¿Qué queremos? O sea, lo que tú decías, ¿qué pregunta? Si la pregunta, entonces, la pregunta del VIH, hoy en día, aparte de que las personas estén suprimidas, es que no tengan eventos relacionados o no relacionados con el VIH y que no se mueran. En ese camino, desde el punto de vista clínico, y otra cosa es investigación, y para investigar y conocer, pues no lo sé, no se me ocurre a mí un biomarcador inflamatorio de utilidad, ¿no? No, es lo que te decía, o sea, en la práctica clínica diaria supongo que... Sobre todo, ¿qué pregunta? ¿No? Claro, si se les inflamaran las articulaciones o tuvieran diarrea inflamatoria o el cerebro no tuviera... Pero es que no, es otra cosa lo que les ocurre, ¿no? No, tal vez es eso, buscar cohortes específicas, esos pacientes inmunodiscordantes con CD4 por debajo de 200. Eso puede ser una diana. Tal vez, no sé si en pacientes de edad más avanzada, no sé si os sería útil tener un biomarcador para mejorar el tratamiento de esas personas, o si consideráis que el tratamiento está suficientemente bien establecido y no lo necesitáis. Simplemente el análisis de CD4 y de carga viral pues, os es suficiente. Pero como decía Ezequiel, hay una asociación, o sea, las personas que están en riesgo de sufrir estos eventos son las personas que están más inflamadas.
Por lo tanto, si tenemos margen de actuar sobre estas personas de una manera, vamos a decir, informada, bien sea por un estudio clínico que nos diga que pues, un tratamiento para reducir inflamación es útil para alargar la vida de estas personas, pues eso sí que sería interesante. Evidentemente, tener esa asociación, pero no tener una oportunidad terapéutica para reducir esa inflamación, tampoco nos sirve para nada. Yo creo que combinar ambas cosas, o sea, la pregunta, ya me lo diré, el tratamiento correcto y el seguimiento, eso es lo que nos puede dar una respuesta. Fíjate que el estudio, yo creo que era el estudio SMART, ya nos dijo que el ST14 era un marcador de progresión o muerte. ¿Le puedes acercar el micrófono? No, ¿puedes acercarle el micrófono? Estaba yo ahora revisando mi EndNote mental y entonces en el estudio SMART sí que, ¿no? Ahí se demostró, ¿os acordáis? ¿No? Sí. Intermitente, que el ST14 soluble sí que era ajustado por otras cosas, independiente, un marcador de muerte o progresión, ¿no? Tanto IL-6, CD14 soluble... Pero que eso, claro, pero que pero que eso podamos luego, ¿sabes?, utilizarlo en la clínica. Pero bueno, yo creo que aunque solamente sea para entender, bastante. No sé si tenéis alguna información, porque se está haciendo un gran ensayo clínico a nivel mundial multicéntrico, que es el estudio REPRIEV, con estatinas. Y entonces no sé si tenéis alguna información, o sea, los datos empezarán a salir pronto, ¿no? Me imagino, ¿no? Pronto no es inminente, pero sí, el ensayo ha pasado en Ecuador, tiene 7.000 pacientes reclutados en varios continentes y efectivamente el endpoint principal son eventos cardiovasculares, pero van a haber varios subestudios y uno de ellos efectivamente incluye marcadores de inflamación, de inmunoactivación y el efecto que pueda tener la intervención, que en este caso es una estatina frente a placebo en un estudio doble ciego, ¿no? Probablemente nos ayudará a conocer mejor. La cohorte es muy grande, de hecho esa cohorte que está en forma de un ensayo clínico ha permitido generar datos, por ejemplo, hasta de COVID, para que os hagáis una idea, pero no va a ser inminente, probablemente a lo mejor no en el 2022, sino que habrá que esperar al 2023 para tener datos, ¿no? ¿El motivo cuál es? La N es altísima, 7.000 pacientes, pero la expectativa de eventos, sabéis los que conozcáis mejor el estudio, pero los que no, son pacientes que no tienen especialmente un riesgo cardiovascular estimado elevado, por tanto son pacientes, podríamos decir, que no tienen una indicación de estatina al menos por guías, y la expectativa de incidencia de eventos calculada para una N tan grande está siendo menor de lo esperado y por tanto se ha extendido el periodo de seguimiento, y ese es el motivo para que todavía pase más de un año sin que conozcamos resultados al menos primarios. Ahora que comentas esto, nosotros habíamos mirado en pacientes tratados con estatina niveles de activación inmunitaria, y la verdad es que no se veían cambios. Y con dosis súper altas, encima de las terapéuticas, se podía ver algún tipo de efecto, pero efectivamente con las dosis estándares, al menos en vivo, no se ve. Muy bien, si no hay más preguntas, pasamos a... votación. Sí. Venga, yo voy pasando y tú las vas leyendo. La primera pregunta sería: las causas de inflamación crónica en afección por VIH incluyen disbiosis intestinal, aislamiento social, disfunción hepática, cáncer. La B, disbiosis intestinal, enfermedades neurodegenerativas, dieta.
C, disbiosis intestinal, disfunción hepática, hipercoagulación, osteoporosis, o la D, disbiosis intestinal y activación de la inmunidad innata en combinación con otros factores. La que sería más estrictamente correcta, porque ya sabemos que las causas no pueden, los efectos luego también pueden ser causas, pero un poco la que quizá consideréis que sería la más correcta. Vamos a dejar unos segundos para votar. No, Sí, es fácil, fácil. Totalmente. No. Final. En vuestros móviles tendréis la nota final, ¿eh? Sí, ¿no? A ver. Bueno, vamos a probar si funciona esto. Sí. Aquí. Bueno. Perfecto, ha funcionado perfectamente. Parece que hay una mayoría, ¿no?, que considera la D como las causas de inflamación crónica, disbiosis intestinal y activación de la inmunidad innata en combinación con otros factores como la respuesta más estrictamente correcta. Pero sí, 18 en la C. Igual es que hemos ido muy rápido, ¿eh? Sí. No. No sé si podemos refrescar o... ¿No? No. Pues sí, la respuesta más estrictamente correcta, porque realmente en las otras pues estamos poniendo efectos, que realmente los efectos luego sí que acabarán siendo causas, pero si nos centramos en las causas primeras, ¿no?, pues si queremos ser estrictamente correctos diríamos la D. Muy bien. Bueno. La inflamación persistente en las personas que viven con VIH, A, no tiene consecuencias clínicas, B, se asocia con eventos vasculares, deterioro pulmonar, daño óseo, entre otros, C, no se puede modular con ningún tipo de intervención, o D, disminuye con el tiempo de exposición al tratamiento y la edad. Venga, animaros que hay más de 18 en la sala. Más de 18 votos. Recordar que es anónimo. No... Además, la gente que no está aquí también puede votar, en teoría. No vamos a saber quién ha sido. ¿Sí? Bueno, 63 votos. Bueno, hemos mejorado. Vamos mejorando. Pues según el 95,2% se asocia con eventos vasculares, deterioro pulmonar, daño óseo, entre otros. Perfecto. Fantástico. Era fácil. Era fácil. Disponemos de biomarcadores inflamatorios para identificar pacientes de riesgo. A, si tenemos excelentes biomarcadores. B, disponemos de marcadores pero no tienen todavía una aplicación clínica. C, sí contribuyen a decisiones clínicas. O D, son precisos y identifican alteraciones concretas. Yo creo que eran demasiado fáciles, ¿eh? Sí. Cuando me digas. Bueno, vale. En pleno. 100%. Sí. Muy bien. Es evidente. Pero tenemos buenos marcadores, ¿eh? Que no sean biomarcadores no quiere decir que no sean buenos. No sean marcadores. buenos.
Hay que defenderlos también. Sí. Siguiente pregunta. Las técnicas para la identificación de nuevos biomarcadores incluyen A, espectrometría de masas, microarrays, autoanalizadores; B, citometría de flujo, secuenciación, microarrays, Western blots; C, espectrometría de masas, microarrays, secuenciación, resonancia magnética nuclear; o D, citometría de flujo, inmunoprecipitación, microarrays en Western blot. Es más durilla, ¿eh? Sí, esta es más durilla. No búsqueda de marcadores que ya tenemos, sino nuevos biomarcadores. Bueno, aquí hay división de opiniones. Hay división de opiniones. Bueno, la ganadora la C, sí. Veremos. Estrictamente, si estamos hablando de nuevos marcadores, no tenemos un marcador concreto en la cabeza, por tanto estamos buscando. Necesitamos técnicas más generales. Muy bien, vamos con la última. Venga, va, que la última seguro que la sabéis. La metabolómica es la ciencia ómica que nos permite A, conocer el patrón alterado de proteínas; B, responder qué está pasando o qué ha pasado en esa muestra; C, identificar más de 40.000 genes en una muestra; o D, determinar qué puede pasar en una muestra. La metabolómica nos hacía una foto instantánea de la muestra. Por si ayuda. Bueno, habéis sido súper rápidos. Bueno, muy bien. 67% la ven. Muy bien. La metabolómica son metabolitos, no proteínas, no genes, por tanto, y nos dan la instantánea del momento. Muy bien. Muchas gracias a todos por estar aquí.